Vamos a presentar a nuestros invitados, bueno, como siempre, a Tenógenes Rodríguez, Flor Misrachi, Darilo Toro, que nos acompañan domingo tras domingo. Eduardo Antonio Quirós, aspiró a la presidencia de la República por la libre postulación también. Jonathan del Rosario, él forma parte de la coordinación del plan de gobierno por parte del Partido Panameñista. Ahora obviamente tiene que venir este alineamiento entre Cambio Democrático también porque, bueno, hoy definitivamente se ratifica esa alianza. Y Omar Ahumada, por parte del Partido Revolucionario Democrático. Vamos a hablar sobre todo lo que va a acontecer en el día de hoy, pero yo pongo en el tapete esto, la ratificación de una alianza, sin embargo, con un ingrediente que desde hace un par de días no ha caído muy bien, y es precisamente esta solicitud del expresidente Juan Carlos Varela para participar del Parlacén. De hecho, Flor, yo creo que tú tenías un dato de quiénes son los expresidentes que no han entrado al Parlacén, y creo que lo interesante es que todos han pasado por allí hasta este momento. Pongo esto en el tapete y arrancamos en este debate abierto especial. Yo creo que Juan Carlos Varela se convierte como en el protagonista de la historia ahora de la alianza CD panameñista sin ser realmente parte de la campaña política. Es más, él está a la espera de un caso que comienza el miércoles, el caso Odebrecht. Lo mismo sucedió en la última reunión del Partido Panameñista. Lo acaban de incluir en la lista de los corruptos de Estados Unidos, y el enfoque de las personas que estaban en la convención ese día, era Poppy Varela y también José Blandón, todos decían, bueno, pero la noticia no es hoy eso, la noticia somos nosotros. Y lo mismo ha alegado Blandón hoy, es que la noticia no es él, somos nosotros. Increíble. No, pero resulta que el timing era justo. No, y mira estas coincidencias, o sea, la condición en que se encuentra Juan Carlos Varela en este momento y la condición en que está Ricardo Martinelli, que sorpresivamente, por cierto, organiza este evento el domingo, ya que esto no estaba en el line-up político. Él sorprende comenzando todas las jornadas estas de elecciones primarias, es el primero que realiza elecciones primarias, y ahora quiere competir a la par del partido Cambio Democrático y Panameñista, lanzando el nombre de quién va a ser su compañera de fórmula o compañero de fórmula. Claro. No, que dije compañera sin querer, porque es que todo el mundo dice que va a Pues ser sin mujer. querer, no, me imagino que tú lo dices por aquello de la paridad, ¿no? Exactamente. Yo supuse. Oye, Pienso lo yo. del Parlacén, recordemos, salvo Endara, todos se han ido a cobijar allá. El Toro para el caso PEC, Mireya cuando las donaciones de Taiwán, Martín cuando el caso Semis, Martinelli por los pinchazos y ahora Varela por Odebrecht. Y falta ver quiénes han dicho, porque el señor Varela en el 18 dijo, yo allí no entro. Es más, yo fui una de las personas cuando era canciller que... Mireya también dijo lo mismo. Bueno, es que a eso voy. ¿Cuántos dijeron, no voy a entrar, pero los hechos al único que los se han le llevado a permitiría entrar? es al señor Laurentino Cortizo, que creo que no dijo nada antes de llegar a la No presidencia. se ha comprometido a no entrar. No sé, ahí, pues no sé, Omar, ¿qué piensas? Buenos Eso días. como La verdad es que mantequilla. no escucho nada. Yo sí tengo que decirle lo siguiente, mire. Como yo vengo de militar en el PRD muy joven, y estas cosas definitivamente que nos afectan a toda clase política. Nadie puede salir a defender una cosa como esta, incluso entendiendo que gente de mi partido lo ha hecho. Pero a la clase política le hace daño este tipo de cosas. Que tú siendo funcionario público digas una cosa o en campaña digas algo, prometas algo y luego cuando tienes la oportunidad de refugiarte en un organismo como este para tener inmunidad, lo utilices. Obviamente nos afecta a todos los que estamos vinculados a la política y que definitivamente es un retroceso ese tipo de actuaciones. Y yo creo que debemos de buscar la manera en el futuro de que no se den, porque al final de cuentas son utilizadas como subterfugios legales para eludir la justicia, para evitar enfrentar algún caso, alguna situación como lo acaban de decir. Pero el tema es por qué no hemos salido del Parlacén hasta este momento. Muchos han tenido la intención, pero nosotros seguimos en el Parlacén. Es que yo creo que el organismo no es malo. Lo que se utiliza es de manera incorrecta para evitar la justicia utilizando la inmunidad que le da a quienes forman parte de ella. Pero es que no es vinculante. Bueno, hay que No buscar... es que el organismo sea malo o no, es que aparte de que se use mal, no es vinculante, entonces ¿de qué sirve? Bueno, Nos cuesta millones de dólares. La integración centroamericana siempre es buena, Flor. Yo creo que lo que hay que buscar son mecanismos que eviten que políticos utilicen esta figura para evitar la justicia. En eso yo sí coincido. Porque la doble moral es malísima para todos. Imaginémonos que no se usara el Parlacén para cobijar maleantes. ¿De qué sirvió igual si no es vinculante? Yo creo que... Yo quisiera saber una sola decisión tomada por el Parlacén que hemos implementado acá con éxito y podemos decir, eso es por la integración centroamericana. Yo no voy a defender el Parlacén. Busquemos quién lo haga, algún ex miembro del Parlacén o algún actual diputado del Parlacén.
Yo lo que creo y reitero es que es mal utilizar esta figura que te da, la inmunidad que te da el Parlacén para evitar la justicia. Correcto. Y Pero, todos lo han licenciado, hecho. Licenciado, usted dijo que el organismo no es malo. Yo sí considero que no es malo. Yo coincido con usted. Es malísimo. Es malísimo. ¿Por qué es malísimo? Por 3 razones. Primero, por lo que les cuesta a los ciudadanos. Segundo, por lo improductivo que es, desde el punto de vista de lo que produce. Cuando yo me comencé a leer las resoluciones que salen de allí, por eso que luego tú entiendes por qué hay el día del almojábano y el día de la cutarra acá. Y tercero, porque es utilizado como un mecanismo de impunidad. Luego, eso no tiene nada que ver con la integración centroamericana. La integración centroamericana se debe al SICA. Eso es una estructura burocrática que solo sirve para proteger la impunidad, drena económicamente a los gobiernos que participan y es absolutamente improductivo. Es la cosa más pervertida que hay desde el punto de vista político. O sea, no es malo, es malísimo. Y la integración no tiene nada que ver con eso. Nada. Nada. La integración depende del SICA. Con el sistema integrador de Centroamérica, yo sí estoy de acuerdo. Pero eso no tiene nada que ver Oye, con la verdadera integración centroamericana existiría si se reunieran los presidentes de la región y tuvieran voluntad para arreglar las cosas, por ejemplo, la migración. Ahora, pero lo que sí te digo No algo. se necesita eso. Los que pusieron el tema de que esto es una cueva de ladrones, el Parlacén fueron los mismos políticos, porque fue casualmente Sí. Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli Y en Mireya 2009 en su Moscoso, y Mireya campaña Moscoso que también. hablaban acerca de la cueva de maleantes. Pero Eduardo Quiroz sí llevó esto hasta la Cancillería cuando estaba buscando la firma. Creo que tú presentaste una solicitud formal, ¿no? Para que saliéramos del Parlacén. Toda institución tiene que ser evaluada en el tiempo. Y el Parlacén nos ha dado suficiente tiempo para poder evaluar. Para barrer con eso. ¿En qué les ha servido el Parlacén? La intención podría ser una intención interesante, positiva, existen los organismos internacionales, pero lo cierto es que esa institución, el Parlacén, no solo en Panamá, sino en el resto de los países miembros, lo que ha servido es para proteger y darle impunidad a los políticos. Y por eso fue que Costa En Rica El se salió. Salvador, en Guatemala, Sí. en Honduras, lo han utilizado de la misma manera en que se ha utilizado aquí en El señor Panamá. Jonathan quiere decir Yo algo. quisiera- Entonces, sí, termino. Nada más que agregaría lo siguiente. Creo que en el caso específico del expresidente Varela, lo que se produce es lo más pernicioso que puede pasar. Porque una cosa es que usted se acoja a alguna instancia para tratar de salvaguardar o de protegerse, y otra cosa es que usted diga algo y haga todo lo contrario. O sea, es reo de sus propias palabras. Señor Jonathan. Sí, lo que yo quisiera compartir es un poco de historia. Panamá en su momento se retiró del Parlacén y es un fallo de la Corte Suprema de Justicia el que nos retorna al Parlacén. Y esto no significa que no nos podamos volver a retirar del Parlacén. Hay que hacerlo bien. Pero no, es que en aquella ocasión no se hizo mal. Se cumplió con toda la etapa de un fallo que no se justifica, que en su momento el ponente fue el señor Alejandro Moncada Luna. Correcto. Nos retorna al Parlacén. Entonces es un precedente que, insisto, o sea, lamentablemente Panamá en su momento sí tomó una decisión de retirarse de este organismo internacional y es la propia Corte Suprema la que nos regresa. Pero usted piensa que nos debemos retirar. Yo estoy convencido de que nos debemos retirar. Pero una pregunta, licenciado. de hecho, en su momento, como funcionario de la Cancillería, nos tocó tramitar desde la Dirección de Estaba Asuntos Melitón Legales. Arrocha de canciller, Estaba- ¿cierto? Correcto. Y se cumplió con todos los procedimientos que establece la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados para denunciar y desvincularte de un tratado internacional. Eso se hizo. Lamentablemente, en aquel momento, la Corte Suprema, haciendo uso de sus facultades, toma esa decisión. Licenciado, una pregunta. Usted que viene de trabajar en su momento en Cancillería y que tiene experiencia también en el gobierno, ¿usted cree que lo actuado por el expresidente Varela es bueno o malo? O sea, Te voy a creo que es un doble responder. discurso, ¿no? Pero te respondo la pregunta. En primer lugar, ¿no? Panamá es miembro del tratado. Eso, nos guste o no nos guste, somos miembros del tratado. La posición del Partido Panameñista es que debemos, como país, estar representados mientras Panamá sea miembro del tratado. De igual manera, como ya se ha dicho, la decisión de postularse al Parlacén es una decisión libre del presidente Varela porque no existe ningún impedimento de conformidad con las leyes electorales. Adicionalmente a eso, el proceso por el cual se le adelanta en caso judicial al señor Varela no ha concluido,
con lo cual no existe ningún impedimento. Y en último lugar, el Parlacén no te da una impunidad, sino que difiere la competencia hacia la Corte Suprema de Justicia para que sea esta la que resuelva. No, la Corte Suprema de Justicia puede fallar, puede resolver. Ahora bien, a lo que para los efectos del señor Torrijos, para los efectos del señor Martinelli, para los efectos del señor Varela, lo que se convierte es un acto de impunidad. Bueno, a ver, entonces lo mismo pasaría entiendo, con Varela. pero déjeme terminar. Puede ser que yo no esté de acuerdo con algo, pero mientras no cambiemos la ley, no cambiemos la Constitución y el sistema lo permita, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que el ministro de Obras Públicas no tenga idoneidad y tenga que decidir sobre los proyectos de obras públicas, pero ahí está. No estoy de acuerdo también con que hayan miembros del distinguido partido PRD que ocuparon puestos importantísimos en la dictadura militar y sigan siendo designados para puestos importantes actualmente en democracia. Pero ¿sabe qué? Como panameño me corresponde respetar el sistema democrático. Y lo que sí es que la alianza propone, la alianza que preside el señor Rómulo Rux con el señor Blandón, proponemos un cambio constitucional, proponemos reformas legales para blindar las instituciones y cambiar muchas cosas. Bueno, no se nos puede olvidar que fue Rómulo Rux quien postuló a uno de los hijos de Martinelli al Parlacén. Ojo. Sí, pero en el momento en que yo no puedo hablar por el señor Rómulo Rux a ese nivel porque no conozco, pero lo que sí sé es que en ese momento los hijos del señor Martinelli no estaban siendo enjuiciados. Es lo mismo. En el momento en el que Odebrecht entró a Panamá, que fue en el gobierno del señor Martín Torrijos, tampoco habían sido condenados en ninguna parte. Condenados no, pero ya estaban en proceso. Pero no teníamos por qué asumir. Míralo, ayer vi unas imágenes del expresidente Varela en plena campaña. Él estaba en la previa de la convención panameñista, conversando con los convencionales, buscando el voto para ser el más votado. Estaba haciendo lobby el señor Varela. Del partido panamista para la papeleta del Parlacén. Yo creo que eso es una burla, definitivamente. Es una doble moral que afecta a todos los políticos, lo reitero, lo digo de nuevo. A los jóvenes que están hoy en día haciendo un esfuerzo en sus partidos políticos, en el tema de los independientes, definitivamente que es algo que he escuchado mucho, he leído en redes el malestar que esto ha generado en la sociedad. Y yo creo que debemos aspirar a que estas cosas no se den. Y lo digo que en mi partido también se ha hecho. Y también lo he criticado y creo que definitivamente que debemos buscar mecanismos para evitar que estas cosas sucedan, que empañen a lo que estamos en política, que buscamos hacer la cosa de manera distinta, para que mañana cuando caminemos en las calles digan, hombre, esta persona lo ha hecho bien, no cayó en este tipo de errores que definitivamente atentan y que son doble moral contra los propios políticos. El asunto es que esto ocurre a 2 días de que comienza el caso de Brecht, Claro. en donde el señor Varela, y yo creo que eso es lo que al final termina explotando en la cara de un evento que no tenía razón de ser, de que el señor Varela fuera protagonista. Pero es por eso, porque esta semana se discute el caso de Brecht. Lo mismo que pasó Pero la otra vez, estamos como lo habían exactamente. designado corrupto, se volvió el tema de la reunión. La razón, No, y el señor- Bueno, pero a la ver, razón- una cosa, Omar Ahumada. Tu Dígame. candidato, Gaby Carrizo, tampoco ha hablado de sacarnos del Parlacén. Yo no he escuchado nada de él, habría que preguntarle cuál es su opinión con relación al tema. Tiene razón, será bueno que en alguna entrevista se lo preguntaran. Yo desconozco cuál es su posición realmente frente al tema. Pero el PRD se iba a postular al Parlacén. Yo entiendo que sí, que el PR va a postular por el Parlacén. Nosotros tenemos un mecanismo, en este caso es el CNCDN, que es quien postula los que se presenten o se postulen, ¿no? Pero es que el PRD nunca ha dicho que es una cueva de ladrones. No. para el Pero lo han PRD, usado. Los para- dos expresidentes en post-dictadura del PRD Pero lo los han que usado. dijeron Don y que eso Martín. es una cueva de ladrones son Ricardo Martinelli y Juan Carlos Exacto. Varela. Y Mireya Moscoso. Pero en el caso yo recuerdo que en el caso del expresidente Pérez Valladares, él fue electo en un directorio y a los pocos días renunció al puesto del Parlacén y quedó su suplente siendo la Parlacén. Bueno, pero para el caso PEC entró allá. Pero renunció después. La verdad es que no tengo el fondo y creo que el otro expresidente hizo algo similar. El tema es que Martín ahí el con el señor, caso Semis. claro, el señor del Rosario lo decía, al final todo el mundo quiere salir del Parlacén, todo el mundo sabe lo que representa el Parlacén, pero usted decía, está el sistema, están las normas, y bueno, si están, Y hay ya que nos salimos cumplirlas, una ¿no? vez, y ya Claro, nos salimos entonces una el vez. tema es que seguimos allí, que no es de beneficio y que viene este tema como el que No, pero la estamos jugada viendo aquí, a continuación, la jugada claro. aquí, lamentablemente, es buscar el fuero electoral penal. Es que por eso Obvia. digo, o sea, Es ese es el obvia. punto. Ahora, Es obvia. Claro. hay otra razón política por la cual existe ese espacio. Hubo una época en que Panamá se hablaba de espacios políticos. Y es que en el caso de varios partidos, es un espacio para los que, no habiendo ganado, hicieron importante
un importante desplazamiento o una importante presentación en las contiendas electorales. Candidatos al diputado, candidatos a alcalde, que no salen electoralmente, entonces van a este espacio que les permite sobrevivir políticamente y por lo menos que no se conviertan en adversarios de Danilo, la pero es que se gestión. utiliza para otra cosa. Ese es el punto. Lo estamos viendo Pero ahora. también lo se hemos visto en la utiliza, pasada también gestión. se Ese es el utiliza, punto. pero para guarida. Pero claro, por 5 claro. años donde no quedaste como Claro. diputado o no puedes quedar como diputado es una manera de Claro, estar los conectado partidos, y van a seguir ganando. los partidos van a tender a resistirse a eliminar el Parlacén porque en primera instancia lo ven como un espacio de solución para los que no ganaron. Lo de la guarida, lo de la cueva, es el recurso que les queda a los que teniendo el poder político en un momento lo perdieron y necesitan esa garantía de libertad para ellos. Pero hay otro grupo que no teniendo problemas de protección contra la justicia, lo necesitan porque les permite sobrevivir como político tras no haber ganado una elección. Eduardo. Sí, aquí yo creo que hay 3 aspectos fundamentales. Uno, la institución, luego de la evaluación, y creo que aquí en la mañana, en la corta conversación que hemos tenido, queda clarísimo, esa institución le ha aportado a Panamá nada positivo. Cada vez que hemos sabido algo del Parlacén es porque un expresidente fue ahí a protegerse o porque los hijos de un expresidente pelearon 20 veces para tratar de meterse para utilizarlo como fuero. O sea, no hay nadie que lo utilice de otra razón que sea para fuero. No, entonces la institución no sirve. Panamá tiene que salirse de ahí, hacerlo bien, hacerlo de la manera que sea, pero Panamá tiene que salirse. El Parlacén no le aporta nada al país. La segunda valoración es, y esto lo digo casi que con una sentencia corta, o sea, cuando un político en una situación personal tiene que hacerle caso a un razonamiento de su abogado, dejó de ser político y se convirtió en reo. Y esa es la situación del señor Varela. O sea, él ha dicho, vea, los abogados son los que le recomiendan. Bueno, cuando usted tiene que, como político, que hacerle caso a un abogado, es porque simplemente ya no es político, es un reo de delito. Y en el tercer aspecto que aquí se acaba de señalar, al Parlacén va el expresidente y el ex vicepresidente. Lo que pasa es que el señor Varela, cuando no quiso ir, no fue. Pero el señor Carrizo tendría que decirle a este país ya hoy, porque él está aspirando a ser presidente. Pero si no gana las elecciones, ¿se va a acoger o no se va a acoger al Parlacén? Tendría que decirlo hoy. Ahora, ahí, paralelo a lo que está pasando, hay varias informaciones que están circulando ahora mismo. Una de ellas, la de la cuenta en Twitter del Partido Cambio Democrático, que está confirmando el fallecimiento de don Ramón Rux, padre del presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux. Ellos explican, pues, irán a conocer sus condolencias a sus familiares y allegados. Con esta información, entonces, se confirma el lamentable fallecimiento del papá del presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, don Ramón Rux. Por ahora no tenemos información si esto altere el evento de hoy. No hay confirmación, pero vamos a estar buscando allá en la sede del partido panameñista, donde se está realizando la convención en este momento, para saber si alterará, ya que se espera, o se esperaba, por lo menos hasta ahora, un pronunciamiento del señor Rux y del señor Blandón pasado el mediodía. No sabemos si con la noticia del sensible fallecimiento del padre del señor Rómulo Rux se mantiene la agenda, así que ahora le estaremos verificando este hecho muy lamentable y, bueno, condolencias al señor Rómulo Rux también. Así es. Nuestras Bueno, condolencias. definitivamente nuestras condolencias a toda la familia. Hay otros temas, como decía Tenógenes, que también están circulando. Y, por ejemplo, ha venido esto de quién va a acompañar, si es que al final sí resulta ser el candidato en esta alianza, al señor Will Bermúdez. Recordemos que estaba también la diputada Arjona, que primero, bueno, salió de Realizando Metas porque no llenaba las expectativas, vino acá. Yo creo que es un tema que también está en el tapete y sería interesante hablar un poco sobre esto, ¿no? O sea, ¿qué realmente está pasando aquí, no? Bueno, yo entiendo que mañana ajá. se oficializa esta alianza entre Willy Bermúdez y como segundo el señor Luis Casís, que fue postulado en el año 2019 como candidato a vicepresidente de la nómina de Rómulo Rux. Y creo que Rómulo Rux también es el que lo está trayendo ahora, ¿no? Por supuesto, Ujú. por supuesto. Hay que ver qué le dan entonces a Génesis Arjona, a quien, según ella, le habían dicho que podía ser la Corre no para candidata diputar, me imagino. a allá diputado, en ese claro. circuito.
ese circuito tiene reserva, si mal no recuerdo. Sí, sí. Sí tiene reserva. Allá está Sí, tiene aspirando. reserva. Y bueno, pues ya tiene competencia, pues ya está aspirando el conocido dirigente de Cambio Democrático, Bolita Ellis también. O sea que ya Correcto. tiene competencia ya. Pero hay internamente. varias curules. Sí, allá salen tres Cuatro, diputados. tres. Tres diputados. 3 diputados, sí. sí, Nosotros en el tendría PRD hicimos una reserva para la alianza que debe ser para el señor Tito Rodríguez. Y en el 8-6 se reservaron en el PRD las 7 curules. San Miguelito. En San Miguelito, correcto. Sí. Ahí, ¿quiénes serían? Pineda, Bueno, Leandro Ávila. En estos momentos no hay una decisión tomada, pues eso le corresponde en su momento al CNCDN después que se postulen, porque igual se tiene que postular. Yo entiendo que están aspirando, pues lo he escuchado, el diputado Pineda, está aspirando el diputado Leandro Ávila, también está aspirando, entiendo, el señor José Rilova, está aspirando, entiendo que el señor Luis Oliva, o tiene intenciones por lo menos de Zulay aspirar. Rodríguez es Zulay para Rodríguez, independiente Zulay en ese Rodríguez cargo. recogió firmas independientes y ya no va a ser postulado por el PRD Para ningún cargo. para ningún cargo. Y entiendo que también que en la alianza se tiene previsto tener 2 espacios dentro de la papeleta del PRD para la alianza con Molirena. O sea que sería Dalia Bernal, No te pudiese decir si Dalia o no. si pasan el Entiendo- proyecto en la Asamblea, entiendo- es Pancho Alemán. No tiene nada que ver con el proyecto, porque acuérdate que nosotros, en esta ocasión, la ley electoral permite que puedan haber alianzas abajo para candidatos a representantes, diputados y alcaldes. Nosotros reservamos un espacio para el Molirena, que es para Pancho Alemán, y quedaría otro espacio. Ya es una decisión de la dirigencia del PRD si llega a entendimientos con cualquier otra organización política, que en este momento eso no se ha dado. Ok. Bueno, atención, Ricardo Martinelli también acaba de sacar un mensaje en su cuenta X. Dice, hoy diré alea jacta est. Esto que es la famosa frase que el emperador romano Julio César decía cuando cruzaba el río Rubicón para ir a pelear a las Galias en Francia. Y significa, la suerte está echada. Mire lo que dice Martinelli. Para mí, y todo lo que soy y represento, está representado en este acto de hoy y dejaré hasta la última gota de sangre de mi vida Oh, my God. para que el 5 de mayo del 2024 volver a cambiar tu vida con Somos RMPA y Partido Alianza. Oigan estas palabras del señor Ricardo Hasta la Martinelli. última gota de sangre de mi vida. Oigan eso. Está, pues... Él está cada día más dramático. No, más allá del drama, yo creo que allá hay un mensaje, Danilo Toro, ¿usted cómo lo ve? Sobre todo al citar a Julio César en este momento. Bueno, lo que me sorprende es que lo diga hoy. Él es un personaje que tiene tanto, su coeficiente de fricción tiene tanto en contra, tiene tantas bardas que saltar, que la pregunta es ¿por qué no se dio cuenta que su suerte estaba echada antes? Eso hubiera aclarado muchísimo de todo el escenario político que él tiene por delante. Eso es uno. 2, yo no puedo entender a los políticos que hacen reserva de información, es decir, apuestan a la sorpresa en una decisión como esta. Eso es incomprensible. Mantener en secreto el nombre de una candidatura a vicepresidente hasta el momento en que la vas a divulgar es hasta irrespetuoso con quienes tienen que tomar el trabajo de ratificarla. Tú tienes que pensar que alguien quisiera informarse sobre esa persona. Alguien quisiera tener algún nivel de información, prepararse. Pero venirse a enterar el mismo día en que hay que votar por alguien a un compromiso tan importante como es el de reemplazar al presidente, eso significa que tú estás bajo la presión de tener que decidir algo instantáneamente, sin prácticamente derecho de masticar la comida antes de tragártela. Bueno, pero eso es creer mucho en su candidato. No, perdóname. Eso no es creer en el candidato. Eso es estar sometido a una presión de decisión. Pero te sometes porque quieres. Por supuesto. Sí, porque nadie está allí contra su voluntad. Nadie está allí contra su voluntad. Pero no deja de ser algo... Es que en política tú no lo ves. En ningún partido que tenga un mínimo respeto por la democracia se hace esto. Tú no guardas este secreto. Eso es irrespeto a la democracia. ¿En qué país del mundo democrático tú oyes que el lanzamiento de un candidato de ese nivel, presidencial o vicepresidencial,
Es un secreto al de Pero Danilo lo vimos la semana pasada en el Por PRD, eso, solo Danilo. aquí, Lo solo vimos aquí, hasta el estuvo final, aquí presente. claro. Pero- Estamos repitiendo la historia, Por nada eso, más que ahora del lado de por RM. eso, Atenógenes, eso nada más ocurre aquí. Bueno, él dirá, y todos dirán, que es que los que ponen como segundos ya son personas conocidas por los políticos que están ahí ¿Y sentados. por qué tienes que suponer eso si el votante, el individuo que tiene que decidir por eso, tiene todo el derecho a hacer 1, 10, 100 o 1000 preguntas sobre lo que va a votar? Bueno, pero si no lo Por hacen eso es un porque irrespeto a la democracia. No, es pero- un irrespeto de ellos mismos. Por supuesto, Pero- es un desprecio mutuo. O sea que el Es un PRD... desprecio mutuo. pero el No, PRD jugó esa no, ficha la semana pero- pasada. Es una pero en el caso de- es una degradación Don del Danilo, en el votante. caso del PRD, ahí hubo debate, ahí hubo discusión, ahí hubo... Y eso fue lo mejor que pudieron coger. Bueno, fue la decisión del candidato presidencial. En mi caso particular, sobre todo mi opinión muy particular como miembro del PRD, a mí me parece, en el caso de Camilo Alén, un gran profesional. No, nadie pone en tela de duda eso. Yo lo he apoyado. Pero es que no va a parir acá, no va a hacer a nadie parir, ni va a hacer bebés pero probetas. déjame expresarte A mi menos que opinión. Gaby sea un bebé. Déjame expresarte mi opinión. No, hombre, no digas eso. Déjame expresarte mi opinión. En mi criterio, Camilo Alén representa otra corriente distinta a la que es la cúpula actual del PRD. Nosotros, con la designación de Camilo, buscamos la unidad del partido, tocando otro sector dentro del PRD. Yo lo he apoyado en otras campañas internas a Camilo y reitero, él tiene la posibilidad de poder acercarse a muchos sectores internos que quizás no se sentían cómodos con la actual Pero, cúpula. licenciado, y una pregunta. Para terminar. Y yo creo que Camilo en ese sentido va a ayudar muchísimo internamente, recordando que Camilo casi le gana el CEN a Benicio Robinson, para que se recuerden hace algunos años. Yo creo que Camilo es una hace persona... muchos años, porque No, el mismo fue Camilo el CEN dijo- anterior. Fue el CEN El mismo anterior. Camilo dijo que en la hace muchos última años. elección fue el CEN él vino anterior. detrás de la ambulancia. Fue el CEN 1% anterior. sacó. No estamos hablando de la primaria, estoy hablando de la elección interna para el CEN. Y yo creo, reitero, Camilo es una persona conciliadora que nos va a ayudar muchísimo al interno del partido y yo creo que es un complemento muy bueno para Gaby Carrizo. Lo que va a hacer es que va a restar, si es que él logra algo, es restar la fuga, disminuir la fuga de PRD hacia la campaña de Martín Torrijos. Posiblemente ayude en ese sentido. Yo creo que quizás fue uno de los puntos que se tocó para tomar esa decisión. Puede ser que sí, Flor. Yo creo que sí, si él viene esa corriente, Bueno, tienen efectivamente. hasta el 31 de octubre para cambiarlo. Pero ¿por qué lo vamos a cambiar? Vamos a ver. No, yo no creo eso. Yo creo que Camilo... ¿Cree que va hasta el final? Yo creo que hasta el final está en este momento acompañando a Gaby, que está por Guararé. Él estaba haciendo un recorrido por Los Santos y está haciendo lo suyo. Estaba haciendo recorrido en medio y está tratando de hacer su trabajo para lo que tú acabas de decir. Nosotros somos un partido grande, un partido de más de 700,000 miembros, que creo que podemos hacer un gran esfuerzo de la unidad del partido con una figura como Camilo, que conoce el PRD además. A Camilo no tienes que presentar a los delegados, no le tienes que presentar a los representantes de corregimiento y alcaldes del PRD. Camilo los conoce a todos, ha hecho campaña con ellos y yo creo que nos va a ayudar muchísimo internamente para ese complemento con Gaby Carrizo. Bueno, vamos a ir a otra pausa comercial, será muy breve. Bueno, decía Atenógenes lo mismo que pasó con el PRD la semana pasada, es lo que está pasando en esta vuelta. Tal vez con No, pero con un RM, listado, con con RM, tal vez con un listado muy reducido, porque yo solamente he escuchado 2 nombres. Vamos a hablar de ellos cuando regresemos. Por cierto, me mandaron el otro nombre, sí, porque es que como yo dije vicepresidenta, dije cuidado, que dice que José Raúl Mulino también está en la lista. Bueno, Correcto, ahí pero- está, No ahí sé, está. vamos a ver Pero qué pasa. bueno, Entonces Claro. la lista es de 2, no es La de lista 3. de 2. Yo pensé en 3. Un gran político también, menos, un claro, gran ¿no? político tradicional, tiene experiencia en gobierno. Bueno, cuidado Pero de pasar hablaremos como sobre Ignacio ese Ortiz. tema cuando retornemos de la siguiente pausa. Será muy breve, quédese allí. Bueno, 2 cosas. Más adelante Danilo va a retomar un poquito allí el tuit del expresidente Martinelli y la frase del emperador romano Julio César. Pero Atenógenes está hablando sobre las 2 personas. Solamente aquí hay una lista de 2. En el PRD había una lista como de 15 y no fue ninguno de los que estaban en esa No, lista. sí, ustedes recuerdan, o sea, la Sí, lista... aquí sacamos todos los nombres. Aquí sacamos todos los Oye, nombres, por Omar, eso. pero dice que cogieron a Camilo Alén porque nadie más quería. ¿Eso es verdad? No, eso no es cierto. Todo el mundo quería. ¿Quién yo- quería? yo te- ¿Quién se quedó con las ganas? Yo te puedo decir que, pues primero que se manejó muy reservadamente el mismo Gaby Carrizo con su equipo muy cercano, pero hubo muchos otros nombres que estuvieron muy cerca de serlo y al final se tomó una decisión que fue presentada al directorio, pero no es cierto eso que nadie quería cogerlo. Yo creo que yo entiendo que hubo tanto hombres como mujeres que estuvieron pues muy cercanos a aceptarlo y al final pues él tomó la decisión de presentar y postular ante el directorio a Camilo Alén.
Pero no es cierto. Porque eso. en el caso acá hoy de RM, pues se da casi por un hecho que se trata Marta de Martinelli. Pero alguien me escribió y me dijo, cuidado que puede ser José Raúl Mulino. Estamos hablando de 2. No sé si alguien aquí tiene otro nombre. Danilo, ¿tú has escuchado otro nombre? No, en mi lista era de 3. Ajá. Incluye esos 2 y yo adicionaba a Camacho. Bueno, ¿En serio? Camacho ¿En es serio? el amigo Mira, fiel. para ese cargo, él, por sus condiciones legales y políticas, necesita a alguien que realmente no se voltee. Entre los 3 nombres que hemos mencionado, por lo menos 2 no se le han volteado nunca. Exacto. Por eso lo puse. Por eso puse a ¿Cuáles son los Camacho. dos? O sea Aclaremos que- los 2 nombres, Flor. ¿Cuáles son? Marta y Camacho. Ah, ok. Sí. ¿Y Porque José Raúl con Mulino? Mulino Mulino ha también le peleado. renunció. Con Mulino ha peleado. Entonces, Y el perfil de Mulino, Martinelli- con todo y todo, el es un tipo perfil con de carácter. Martinelli no admite el espacio de riesgo. No lo Por eso te Entonces, decía cuando él claro. cita a Julio César. Digo, es conocido el final de Julio César, Claro. la traición. Claro, a O mí- sea, él tiene en su mente la traición. Y no me digan, porque la gente también es mala, comienza a escribirme aquí de que por qué estás hablando de que De la Martinelli historia. está citando a Julio César. Lo más probable es que le preguntó a ChatGPT. No, en varias ocasiones el señor Martinelli ha citado a Julio César. Y lo hace quizás exprofeso en función de la tradición que acompañó a Julio César. Ok, del inicio del el populismo en Roma. O sea, y de lo que vino después de Julio César. ¿eh? Sí, El imperio. Sí, obviamente. Mira todas las cosas alrededor de Julio César. Sí, sería un programa especial. El poder- Solo hablando Eso, de exacto. Martinelli y Julio César. Exacto. Entonces, eso sería un programa, no sería debate abierto, sería un programa especial. Pero acá, de lo que yo creo que se trata en el fondo, el decir la suerte está echada, tiene que ver con algo más de fondo. No con la escogencia de su vicepresidente, sino con la escogencia de quien virtualmente lo podría reemplazar antes de ser presidente si llega a ser presidente. De eso Es se un muy trata. buen análisis. De ser- eso de se ser candidato. trata. Antes de ser candidato. De eso se trata, Tenógenes. Ese es el verdadero plato fuerte que se sirve hoy. Martinelli ha tenido que decidir, bueno, y si yo no corro, que es muy probable, ¿quién va a representar? Pero tú, Esa yo decisión, sé que estuve claro. revisando la ley electoral el otro día también en estas teorías que se debaten a diario los políticos en los cafés o en las reuniones, y no es tan así. Los partidos políticos, y hay que revisar bien la ley, tienen hasta un mes antes De acuerdo, pero yo de lo la que te estoy elección diciendo es para a qué se reemplazar. refiere él. Habría que ver, pero licenciado. habría que ver si en una eventualidad llegara a pasar que él no pudiese correr, pues, por los problemas judiciales que tiene, si él, quien hoy designe como vicepresidente no necesariamente tiene que ser candidato De a la acuerdo, pero él es el que dice que Hay la que suerte... revisar bien eso. De acuerdo, licenciado. Hay que revisar bien Pero, ojo. No lo estamos diciendo nosotros. El que lo firma es él, es su cuenta de Twitter, no la nuestra. Al decir que la suerte está echada es una expresión que tiene que ver con un momento de una decisión crucial. La suerte está echada es una expresión de un combatiente que tiene que decidir si invade o no invade, si acepta que va a haber una consecuencia de guerra civil. Entonces, él asume una decisión hoy. La decisión crucial no es quién es su vicepresidente. La decisión es quién va a terminar siendo el presidente de Cambio Democrático, porque él lo dijo. No lo dijo ni usted ni yo, lo dijo él. Por eso decía que lo importante era elegir a una persona que no se le voltee. Exactamente. Entonces, a eso es lo que estamos asistiendo. Y fíjate que lo pongo con tanto énfasis porque él lo dice, no lo dice ni Camacho, ni sus analistas, no, lo dice él. Danilo, pero en esa lista de 3, porque usted incluyó el tercero, entonces es tácito y sobreentendido quién sería esa persona, ¿no? Si estamos hablando de lealtad y de que no me traicionen. Bueno, la esposa tampoco se le ha volteado. Él dijo, perdón, La exacto. esposa tampoco se le ha volteado nunca. Por eso Nunca. digo, o sea, está tácito y sobreentendido quién es la persona. Entonces. Ay, por eso yo puse 2. Yo puse 2 basado en los criterios que planteó aquí Flor Dorcas. Yo puse 2. Mi lista era de 3. La de Atenógenes es de 2. Pero Sí. La mía es de 2. En todo caso, no es mayor de 3. No. De hecho, hace Ya. poco PASA publicó una encuesta en donde miden a Marta, o sea que pareciese que... Correcto. está No. Y, por ahí en la ruta, y ¿no? también ayer sacó la de Luis Casís, Luis Casís. liderando. Ojo. Bueno, y primero habló- me quiero sumar a las condolencias a la familia Rux, por supuesto. Debe ser muy difícil en un momento como este tener una pérdida así. En segundo lugar, yo quiero poner un poquito en perspectiva lo que está pasando. Y es el hecho de que
todo lo relacionado con la política en Panamá ahora mismo guarda relación directa con que alguien se está protegiendo, con que alguien está utilizando la política para cuidarse de la justicia, para evitar algún proceso. O sea, no hay otra motivación. Hay una cantidad de políticos utilizando la política para cuidarse de los procesos judiciales. La decisión del señor Martinelli de escoger su vicepresidente guarda relación directa con que él probablemente no termine siendo candidato por razón de que está involucrado en un proceso judicial. El hecho que afecta hoy la convención del Partido Panameñista guarda relación con un expresidente que ha sido designado como corrupto importante por los Estados Unidos y que decide ir al Parlacén. La decisión del PRD en atención al domingo pasado de escoger su guarda relación directa con los cambios que quieren hacerle al Código Electoral en la Asamblea en medio del proceso electoral ya andando. O sea, la utilización, y no tiene otra razón que ser que al final del día tratar de protegerse legalmente y saltarse la democracia. Entonces yo sí subrayo lo que planteaba Danilo Toro. Lo que aquí está en juego es la democracia. Nos podemos perder a quién escoge vicepresidente, en qué alianza se hace, en quién se monta, quién se baja. Pero en el fondo lo que se nos está yendo entre las manos es el sistema democrático, porque el panameño no siente que ese sistema le resuelve sus problemas. Entonces, si ese sistema no me resuelve los problemas y sí le está resolviendo los problemas a los políticos, entonces yo no tengo ningún apego con ese sistema democrático. Y va a terminar haciéndole aje. Es nuestra historia, el pueblo le va a hacer aje al sistema democrático. Y cuando aquí lleguemos a un Estado autoritario, entonces nos vamos a preguntar cómo llegamos hasta allá. Pero llegamos allá producto de que una asamblea está más interesada en ver cómo altera las reglas del juego cuando ya se dio el pitazo de inicio del juego. Y aquí no pasa nada. Cuando aquí se nos dice que van a aprobar un proyecto de presupuesto con $200 millones más para la descentralización y no hay ni Contraloría, ni Ministro de Economía y Finanzas, el presidente dice que él no ve eso. Y tampoco ha leído las reformas al Código Electoral propuestas, ni ningún asesor se lo ha hecho, porque yo no consigo un presidente de la República que dice, es que yo no las he leído. No, ni tampoco ningún partido político de oposición, porque solamente hay un diputado de la libre postulación que se opone, que es Juan Diego Vázquez, esa es la realidad. Y además eso, en medio de todo esto se está aprobando un proyecto de presupuesto para el 2024 que es escandaloso desde todo punto de vista. Y adicional a eso, en ese mismo sistema democrático en riesgo, tenemos, por otro lado, que no hay oposición. Como diría el doctor Carlos Bolívar Pedreche, en este país no sabemos qué es peor, si el gobierno o la oposición. Por la mañana el dirigente de oposición dice que está en contra de un proyecto de ley y por la tarde los diputados de su partido votan a favor de ese proyecto de ley. Entonces, realmente, ¿de qué vamos a seguir hablando? ¿De a quién sube y quién baja? ¿O vamos a plantearle al país las preocupaciones que hay de fondo? No, o una batalla real entre los partidos políticos constituidos y establecidos y aquellos que no quieren formar parte de un partido político, que ahora se conoce como libre postulación, independiente. Claro. Esa es la realidad, esos son los dos mundos, no es un tema ideológico ni es un tema partidista individual, Eduardo. Es un tema en donde o estás en el status quo político o no estás, simplemente, y aquí representante de los partidos, aunque el señor Jonathan del Rosario nos aclaró que él no está inscrito en el panameñismo, usted es independiente. ¿Ah, no? Correcto, soy independiente. Sí. Mire, uno se sorprende, yo pensaba, yo lo veía. De hecho, en alguna parte de mi vida profesional estuve en la carrera diplomática, así que he trabajado en diferentes gobiernos y por eso le pude contar todo lo que fue la historia del Parlacen. Pero, que ahí la recordó Martinelli también, por cierto. Pero sí hay algo que me parece importante, ¿no? Destacar respecto a lo que bien señala. Yo creo que tenemos que blindar nuestro sistema democrático y por eso la Alianza de Cambio Democrático y Partido Panameñista apuesta por un cambio constitucional. De igual manera, también nosotros no podemos ser tan ilusos de pensar que todo el mundo es malo, todo el mundo es corrupto y todo el mundo no sirve. De hecho, antes de que existiera la libre postulación, el vehículo de participación democrática y ciudadana eran únicamente los partidos políticos y por eso el señor Luis Eduardo pues perteneció a un partido político. Entonces, el ser parte o no ser parte no te hace mala persona. Lo que nosotros tenemos que apelar es a la ética, a los valores, que definitivamente es lo que hace falta en la política, ¿no? Y yo quisiera, pues, con mucho respeto, ¿no? Hacer un llamado a que nosotros nos planteemos de una manera, porque al final del día, con partido o sin partido,
es el pueblo panameño el que tiene la decisión final de elegir a sus autoridades. Y entonces nosotros tenemos que apelar sencillamente a que el pueblo panameño, en su sabiduría, realmente escojamos personas que representen esos valores que nosotros queremos en la vida pública y queremos para nuestro país. Esos mismos valores que tú hablas, Jonathan, yo te escuchaba, pero eso es contraproducente con que el partido panameñista vaya a postular al expresidente Varela para eludir la justicia. Eso también es contraproducente que el candidato que encabeza esa alianza la elección pasada postula a los hijos de Martinelli. O sea, al final de cuentas es el mismo ciclo vicioso. Solamente quería decir algo contestando a lo que dijo el licenciado Quirós. El gobierno continúa hasta que termina, que es el último día del mes de junio del 2024. El presupuesto general del Estado, por ley, solamente puede ejecutarse hasta el 50% del próximo año. Y con relación al tema del proyecto que presentó el diputado Torres en la Asamblea, hombre, es que el Tribunal Electoral, a solicitud, entiendo que el Partido Panameñista y Cambio Democrático ha hecho una interpretación en un artículo específico de la ley que es contraproducente con lo que sucedió en la elección pasada. Y nosotros solamente, como partido, estamos estableciendo que esa interpretación pudiese afectar la cantidad de diputados que nosotros pudiésemos sacar, que al final de cuentas, con el tema de los residuos, y lo hemos planteado, y lo ha planteado el partido, que si eso se aclara nuevamente, el proyecto pudiese ser retirado. Lo cierto es que con esa interpretación se pudiese afectar no solamente al PRD y a sus aliados, a todos los partidos políticos, porque al final de cuentas depende de la votación que saque cada partido. Entonces, en ese sentido yo creo que, y escuché a la ex diputada Matilde Gómez decir que en efecto a veces el tribunal, mediante resoluciones, empieza a legislar y empieza a hacer situaciones que afectan el propio proceso electoral. Nosotros solamente queremos que se aclare eso, porque la manera que lo ha hecho el tribunal pudiese afectar la cantidad de diputados que pudiesen salir por medio de los residuos que se otorgan en las elecciones producto de las votaciones. Eso es lo único que nosotros hemos pedido. Pero Si yo le Eso- creyera a eso usted, es- Omar, si yo le creyera a usted, como lo está planteando ahora mismo, sería un acto de creer en pajaritos preñados. La Asamblea nos ha demostrado que cada vez que atiende un tema es para peor. Cada vez que presenta una propuesta es para peor. Pero más Entonces, allá- ¿cómo vamos a creer que ese proyecto de ley lo que busca es aclarar una interpretación del Tribunal Electoral? Cuando usted sabe que van a presentar un proyecto de ley, van a terminar legislando sobre todo y cambiando todas las reglas. Por ejemplo. Tiene el control y Vinicio Robinson hace lo que le da la gana en la Asamblea. Sí, pero más allá, ustedes se están vendiendo como los buenos samaritanos que quieren es mantener el código actual, lo que dice el código actual de hasta un diputado por alianza, cuando el Tribunal Electoral habla de puesto o puestos, ¿cierto? Pero en el proyecto que presentó el diputado Ricardo Torres habla de 2 espacios. Claro. Entonces están limitando, si bien es cierto, el pronunciamiento, el documento de aclaración del Tribunal Electoral, pero lo están ampliando a 2. Eso no es mantener el código, lo que dice el código actual. Porque la interpretación que le dio la elección pasada fue esa, Flor. Y ahora Porque con cambia, y ahora Cristiano cambia. ganaron de esa Y ahora manera. cambian, y ahora No, cambian. Con Cristiano Adames en el 8-3. Eso es lo que estamos discutiendo nosotros como partido. Pero si quisieran mantener lo que dice el código, lo dejan en 1, como dice la ley actual. Entonces, ustedes quieren engañar a la gente diciendo que es que quieren mantener lo que dice el código actual, limitando lo que dice el Pero Tribunal agregan Electoral. otra R. Pero están agregando otra R. Pero todo esto surge además por una solicitud que hizo 2 partidos políticos. Además. No es cierto. Se hizo una consulta. En base a esa consulta que hizo Herbert John del Partido Panameñista, el Tribunal Electoral hizo la interpretación de la norma que actualmente habla de hasta un diputado. Y en la interpretación del Tribunal Electoral se habla de puesto o puestos. Pero si lo que quieren es mantener lo que dice el código actual, no tenían que presentar un proyecto y menos ponerle que se aumenta a 2. Entonces no vengan con el cuento de que es que están limitando lo que dice el Tribunal Electoral cuando lo que están haciendo es ampliar lo que dice el código actual. Al final se generará un debate en la Asamblea El propia. problema con ese debate ese es es más el allá. problema. Ahí viene el punto, ahí viene Ese el es punto, Flor. problema. Ese es el Ahí viene problema. el punto, Flor. Ya la R es una alteración del pe- proceso. Pero el problema es, eso es Pero lo que la quiero. R pero, existe, licenciado, la R existe. La R Licenciado, el poder existe. cruzar. El problema es el El poder siguiente. El cruzar problema los es el siguiente. candidatos. La R existe. El problema es el Pero es que siguiente. ya, Puede- Pero que le una, toca- no dos. pero puede que tengan la razón. Para mí eso es irrelevante. El problema es que es absolutamente imprudente. Cuando usted está en un proceso, cambiar las normas. Eso no es sano. ¿Quiere cambiarlas? Perfecto. Discutámoslo para las próximas elecciones.
pero en medio de un proceso electoral ya abierto. Pero, don Es lo más imprudente que pero, se puede don hacer. Danilo, esto surge por una solicitud de un partido particular. No es una solicitud, es una consulta. Pero no puede, pero... No es lo pero, mismo, Omar. pero se generó producto de eso. Pero Es es que- que se puede haber generado por ¿Y producto por qué no lo hicieron en de- medio de la discusión de las reformas electorales en su momento? Exactamente. Entonces, ¿para qué? No, si eso es así, así o no es así. si eso es así, entonces que no se hagan reuniones del Consejo de Partidos Políticos. Porque si existe una instancia para poder consultar, no significa que de ahí tiene que salir un proyecto. ¿Y qué nos garantiza a nosotros ahora que eso, en la Asamblea ahora mismo, no les dé a los diputados por modificar otro tipo de cosas, como por ejemplo que alguien que no ganó en sus primarias pueda correr? Por ejemplo, No, y a el nivel fuero, amplio. el ¿Qué fuero que nos quieren garantiza eliminarlo? Yo le el voy a fuero, decir- lo que acaba de proponer yo le voy a Vallarino? decir- Espérate un segundito. ¿Y qué nos garantiza que no quieran, por ejemplo, extender el periodo Exacto. de las alianzas Claro. hasta el 31 de diciembre, esperando a ver qué pasa con Ricardo Pero eso- Martinelli? Eso no, le pero convendría eso- tanto al PRD como a Martín Pero Torrijos. eso son interpretaciones tuyas, eso no es una realidad, Eso no es una Flor. interpretación. Ya la hay un realidad proyecto. es que los No, el proyecto diputados... no habla nada de eso que está diciendo. No, el Pero proyecto es que del señor los Sergio. ¿desde cuándo los proyectos No cuando habla- entran pero- salen como pero es? no habla Sí, nada de ahora eso, después vienen pero- los diputados y dicen que como facultad de ellos pueden modificar lo que les venga Pero en no gana dice de los nada de proyectos. eso, habla de un Pero tema puede específico. decirlo y es lo que están hablando en los Pues si mi corridos. abuelita estuviera ahí ahora mismo, estuviera a lo mejor viéndome por No, televisión. señor, Flor. cuando uno Eso manda no un es proyecto a la así. Asamblea, se puede modificar, los diputados pueden modificar lo que les dé la gana, Como pueden como ya presen- hicieron en el proyecto de reformas electorales en el 2019. ¿Qué Pero- nos garantiza eso? O sea, este momento no es 2014 para también. eso, en todas las vueltas. Pero si no es el momento para eso, ¿por qué el No, partido es que, pana- ¿por qué no por se qué- prese- porque esto ocurre en el 2019? ¿Por qué no se mete en la Comisión Nacional de Reforma? ¿Por qué el al partido Código Electoral? panamista solicitó esa consulta? No se Oye, solicitó, consultar se no es lo mismo que consultó. cambiar la ley. Discúlpeme, Se pero no es lo consultó. mismo. No es lo mismo solicitud que ¿Y consulta, cuál, ya y se lo cuál tengo fue que el decir. resultado de la consulta dentro de la comisión? La La interpretación del Tribunal Que Electoral. nosotros consideramos que nos es el afecta como organismo partido y como idóneo que alianza. establece Pero el si te sistema afecta como para partido, por lo menos interpretar la vamos a ley poner las electoral. cartas sobre la mesa Es como verdad. son, Omar. ¿Es así o no es así? Si les afecta lo que dice el Tribunal Electoral y se venden como que lo que quieren es decir que se mantenga lo que dice el Código actual, porque entonces me lo amplías a 2 si lo que dice el Código actual es 1. Bueno, vayamos al debate cuando se dé la ¿Qué asamblea. debate? Ah, bueno, pues. Mire, eso es lo ¿Por que yo qué se llamo- hizo en este momento? Son Porque esto unos viene en el tramposos. 2019, insisto. Porque Son ahora... unos tramposos, Omar. Esto es una reacción a la consulta que hizo el panameñismo. Esa es la realidad. No, hombre. En medio de ya de un torneo electoral Mire, andando. Mire. Es Pero cierto. los tiempos son distintos. Consulta. Es allí, Bueno, pues. Mire, es allí lo que uno eso puede... lo provocaron ellos. Es allí lo que uno puede describir. Lo que usted quiere decir es que les dieron la idea. No, pero ellos lo provocaron. Ok, y si lo provocaron, ¿por qué? Pero Espérate. ¿quién sacó el proyecto ahora? Fue una reacción a la interpretación que le acaba de dar el Pleno de los Magistrados del Mira, Tribunal lo que Electoral. salió diciendo Eso Raúl es. Pineda y varios otros del PRD fue que querían mantener lo que dice el Código actual. Lo que dice el Código actual es hasta 1. Entonces, ¿por qué en el proyecto habla de 2? Porque en la misma elección pasada, esa fue la interpretación que el tribunal le dio, ahora han cambiado, Flor. Esa es la gran realidad. Entonces, ¿por qué salen a decir que quieren mantenerlo el Código actual? Es mi pregunta. Si Porque- lo están ampliando a 2. Esa es por, la la pregunta. por la interpretación que le acaba de dar el Tribunal Electoral. ¿El Tribunal Por eso. Electoral habla de puestos o por puestos? eso. Mira, Por que eso. se quieren burlar de la voluntad Exactamente. popular. Mira, Y con no, tanto hablemos, problema no lo que hay en el digamos más país, claro que pensando eso. en Lo que cambiar hay la- es una intención de burlar la voluntad popular. Ya el sistema de escogencia de los diputados es pernicioso. Ese esquema ¿Y la del R? cociente, el medio cociente y la propia R, aunque ya exista en la ley, No, y es aclarando, no es pernicioso. una R, serían 2 R Serían por Y ahora 39. lo que están Por 39 planteando- circuitos Y ahora plurinominales. lo que están planteando es incluir otra R para alterar la voluntad popular. Exacto. Entonces, Porque no han están construido- manteniendo lo que dice el Código porque actual. han- Se ha visto a todo el mundo y por ahí tenemos un video. Ahora vamos a establecer contacto con Manuel Batista porque el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, estuvo llegando a la sede del partido realizando metas. Interesante. Esas personalidades que van llegando. También, bueno, se vio a Mayín Correa. Marilyn Vallarino. Marilyn Vallarino tenía entendido, bueno, que estaba con el grupo del PRD, pero parece que también está llegando a realizando metas. Son algunos de estos diputados disidentes del Partido Cambio Democrático que parece que están buscando una oportunidad en realizando metas. Pero bueno, ahora vamos a establecer el contacto con Manuel Batista para que nos tenga más Omar, detalles. ¿cuántos de los disidentes del CD van a postularse por el PRD? ¿Son 4 o son más? Yo no te puedo responder eso, Flor, porque ese tema lo va a discutir el Comité Ejecutivo Nacional y todavía entiendo que eso no se ha determinado ni ha terminado esa discusión. Con mucho gusto te hubiese respondido si tuviese la respuesta, pero no la tengo. ¡Qué cosa! Aunque es cierto, es que al final lo que se está buscando quizás con esta reforma electoral y el famoso, la duplicación de las R,
es tener mayor oportunidad para llenar espacios en la Asamblea, para el PRD, obviamente, ¿no? Mira, por ejemplo, yo te digo en un área que yo conozco muy bien, que es el oeste. Por ejemplo, Capira, el alcalde de Capira actualmente es Cambio Democrático. Él, obviamente, no lo van a postular en su partido. Nosotros ahí reservamos. Coincidentalmente. No, mira que no. Y el PRD es un área que ha venido Que no reservaron ha coincidentalmente. venido disminuyendo su caudal político en el área, ¿no? Ojo, tenemos una dirigencia en varios corregimientos y demás. Por ejemplo, actualmente en Capira... Pero sabemos quién es el cacique en el área. Termino el análisis. Capira tiene 13 corregimientos, 11 son actualmente representantes Cambio Democráticos. El alcalde es Cambio Democrático y la diputada Yanni Velagro, que es Cambio Democrático. A todos esos representantes y a los dirigentes de ese partido que no estaban con el señor Rómulo Rux, le reservaron los puestos. Así que ahí hay una cantidad de gente buscando por dónde aspirar. No, pero es que no estamos viendo cualquier número. Estamos viendo que allí, por ejemplo, específicamente en ese municipio, en esos corregimientos, Yanibel Ajargo sacó el 80% Pero de votos te voy a decir algo que a lo en mejor, contra de Rómulo Rux. te voy a decir algo que a lo mejor Correcto. no le va a caer bien a alguna gente, pero a mí no me ha servido que postular a ese alcalde con un Y a suplente, todos esos con un representantes. suplente PRD en un área donde el PRD ha venido disminuyendo su caudal y tenemos también buenos dirigentes. A mí no me ha servido postular Sí, en Panamá a Oeste ese- el PRD, en esa zona. En Capira, igual Chami en y San Carlos, Exacto, sí. Capira, Chami y San Carlos, el PRD no ha tenido una presencia de... Y qué coincidental que... No es lo mismo Chorrera y Adivina, Arraial. adivina quién ganó en las primarias del CD allí. ¿Tú recuerdas, no? Yanibel Ábrego. Ah, Yanibel. Entonces, Y el primo, Exacto. y el primo. Exacto. No. Y no ganó por poco, Jorge. ganó por 80%. Digo, los resultados de esa elección El alcalde. 8-2 ganó demostraron el disparate de haberle hecho la campaña a Ricardo Martinelli en Cambio Democrático a Yanibel, porque ella fue la única, la verdaderamente sacrificada. Ahora, esto que estamos viendo, lo del Parlacén, esto que de lo que estamos hablando ahorita y de lo que discutíamos atrás, ¿qué significa? Significa que la democracia panameña es una democracia tailor-made. Es una democracia que, por desgracia, es vista por los gestores, los actores políticos, como algo que se hace a la medida. Y así la democracia no es capaz de sobrevivir. Este país, al ritmo que vamos, va a regresar a los gobiernos autócratas, dictatoriales, que desconocen el valor de la democracia. No será por la vía De un golpe de Estado. de un golpe de Estado, ni va a ser por la vía de una sublevación de uniformados. No lo veo en eso. Pero sí lo veo por la propia vía de la democracia. Claro, por decisión de los ciudadanos. Como le llegó a Venezuela, Como pasó en como le Venezuela, llegó a a Nicaragua, Ecuador, como Bolivia. le llegó a En su Bolivia. O momento. sea, vamos así, pero por el mismo camino, la misma ruta, al mismo ritmo, a la misma conga que el resto de los países latinoamericanos que han terminado apostando a los regímenes que salen de la democracia, pero que terminan sepultándola. Porque todo lo que estamos asistiendo, todo lo que estamos observando, corresponde al criterio de hacer una democracia a la medida. Y la democracia no sobrevive así. Es imposible. Pero ojo, a la medida no de un partido. Aquí la crítica que A la- planteó Eduardo es a la A la medida medida de una de persona. todos los Claro, partidos. no, versus y de una lo que el persona. resto de la gente que no está en un partido Y no la ve. atenógene, esa es la razón por la cual la Constitución, en el fondo, no va a ser, no tiende a ser planteada como algo que debe quitarse o cambiarse o modificarse por los partidos. Porque es una Constitución hecha para que el que llegue al poder se siente cómodo. ¿Sabe por qué? Porque tiene enormes espacios de discrecionalidad. Entonces, esa discrecionalidad es la que se degluta, es la que se saborea con el autoritarismo. ¿Para qué rayos nos vamos a meter con esa Constitución si está bien? Y esa es la que nos ayuda. Y esa es la que nos ayuda. Está hecha para que cuando yo llegue al No. poder tenga un alto sentido Y de- dadas las circunstancias de actuales, discrecionalidad. llama a una constituyente y yo te digo quiénes van a ganar. Ya lo Ah, estamos pero- viendo en la claro, Asamblea. ¿Alguien claro. sabe eso? Sí, eso va a pasar. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces- Obviamente, porque las reglas del juego están hechas Entonces, para los partidos. Exacto. Entonces, nuestra pauta, nuestro recorrido, nuestro millaje es exactamente el mismo de muchos países de América Latina. Estamos construyendo las bases del autoritarismo que nos va a agobiar.
parido por la democracia. Y no se trata de plantear el tema de si los buenos o los malos, los corruptos o los no exacto. corruptos. El sistema está haciendo aguas por todos lados. El proceso de reformas electorales incluyó una cantidad de modificaciones que pasaron desapercibidas, pero que distorsionaron todo el sistema. Acotas lo de la libre postulación. Extendieron el periodo de búsqueda de firmas y lo adelantaron a 2 años. Aquí se estaban buscando firmas para libre Así es. postulación 2 años antes de las elecciones. Bastante. Modificaron, que es una locura, y 11 meses y medio. Adelantaron el proceso de alianza de los partidos al 30 de septiembre. Eso es una alteración del sistema. Estamos 8 o 9 meses antes de las elecciones, como si las elecciones fueran a ser mañana. Correcto. Cuando las democracias modernas lo que están haciendo es acortando corta, los procesos exacto. para que la administración pública sea más eficiente. Aquí hemos alargado el proceso electoral. ¿Por qué? Porque eso le conviene a quienes manipulan. ¿A Me quienes gusta tu tienen expresión. plata o poder? Me gusta tu expresión, sí. Me gusta tu expresión de hacerlo a la medida. Exacto. Pero aparte de a la medida, es a la medida de quien se tiene que proteger de la justicia. Así es. Porque el esa, sistema es a esa ha medida. quedado, y ahí hay por todos lados, porque aquí el gran elefante en la sala que nadie menciona es el tema de la narcopolítica. Ahí está por todos lados, y en todos los partidos, y en todas las agrupaciones políticas, regado como un cáncer la participación del crimen organizado y del narcotráfico en la política. Pero lo menciona mucha gente. Y- Tú dices que no lo menciona nadie. No lo menciona la gente de los partidos, pero No, lo no. menciona mucha otra gente. Por supuesto, lo mencionamos mucho, pero nadie agarra el toro por los cachos y dice cómo vamos a resolver Nadie este que problema. puede hacerlo, porque aquí Y- hemos criticado muchísimo eso. Totalmente. Por otro lado, generas un esquema que afecta más, que es que el partido en el gobierno designa un candidato oficialista. Por primera vez en el periodo democrático, o sea, del 90 a la fecha, hay en propiedad un candidato oficialista. Eso acabó con la democracia antes del golpe del 68. Los candidatos oficialistas, los candidatos que el presidente apoyaba desde el poder de manera burda y descarada. Y eso es lo que tenemos hoy. La candidatura de Carrizo es una candidatura oficialista en todo rigor, con la utilización de todos los recursos. Lo mismo que Por la pasaba con mañana va- Martinelli y Mimito. Exacto. por supuesto, por la mañana va a la ONU. al consejo, ¿cómo se llama? Al consejo municipal o al consejo, a la junta de tal lugar, y por la tarde está en ese mismo distrito haciendo política con esos mismos representantes y concejales. No. Y distribuyendo el presupuesto del Estado. ¿Qué? Entonces, No, por habla. todas partes No hace es verdad, aguas. Omar. Pues, yo- Lo mismo lo hizo Martinelli con Mimito. Con mucho respeto, mire. Si hay un partido que ha demostrado que a pesar de las circunstancias y de todas las reformas que han habido, sigue manteniendo su esquema democrático, es el PRD. Y voy a desarrollar la siguiente idea. En Y lo- elecciones, Y lo voy a dirás. decir por qué. Nosotros tenemos más de 2 años de elecciones. Nosotros empezamos escogiendo delegados, juntas directivas de corregimiento. Después pasamos a primarias. Y en todos esos procesos, la membresía fue la que fue a votar. A Gaby Carrizo no cayó el espacio y lo pusieron de candidato. Él fue una primaria y legítimamente ganó su elección. O sea, nosotros no podemos desconocer en un foro como este que Gaby fue candidato y ganó su primaria. Independientemente de que si recibió o no el apoyo de no sé quién. Al final las bases del partido, casi 200.000 miembros del PRD votaron por él. Al final de cuentas eso es la amenazas de realidad. despido. Eso es mentira, No Flor, es eso mentira cierto. si lo denunciaron los propios Eso no PRD, es Omar, cierto. no me lo inventé yo. Nosotros en medio de la campaña no quisimos caer en un dime y direte con quienes nos estábamos disputando las primarias, porque después no íbamos a tener la oportunidad de poder sentarnos con esos compañeros a poder ponernos de acuerdo y ir con un partido unificado. Eso Mira, no es cierto. si Nito Cortizo, sí es cierto, lo Eso no es denunciaron los cierto. propios PRD. Eso no es cierto. Si Nito Cortizo no le hubiera dado a Gaby Carrizo las responsabilidades y el poder que le hubiera dado, y si no lo hubiera apoyado abiertamente, porque lo dijo abiertamente, él no hubiera ganado. Y tú lo sabes. Él ganó sus primarias con votos, Flor. Y eso Con es su los trabajo. votos que le regaló estos dos factores que acabo de Pero mencionar. ¿cómo se lo regalaron si se lo ganó? La gente fue y votó por él. No podemos desconocer un ejercicio democrático como las primarias de los Nadie está partidos desconociendo, políticos. nadie está Eso no- desconociendo eso no que es hicieron correcto. primarias. Bueno, No estamos diciendo que no hicieron primarias, estamos diciendo que el presidente se metió abierta y directamente y eso lo prohíbe la ley. pero ¿qué prueba hay de que el presidente se metió a apoyar a Gaby? ¿Qué Buscamos dijo? la ¿Qué declaración. dijo? Que fue y votó por él es una cosa. No, Eso- él dijo no. que él apoyaba abiertamente a Gaby Carrizo, lo dijo en una declaración Pero eso no pública. es ilegal decir que su candidato en una primaria es eso no es ilegal. Sí es. Él fue un ejercicio y compitió con otros Sí es compañeros en su ilegal. primaria. Sí es ilegal. Eso no es ilegal. Sí es ilegal. Para mí no lo es. Yo Es creo que no es lo que es. para uno es o no es lo que dice la ley.
Y lo que dice la ley es que el presidente no puede hacer campaña ni decir que está de acuerdo con un candidato, Eduardo Quiroz, ¿no? Eso es lo que dice la En ley. sus primarias dijo, yo votar por tal No candidato. solamente lo sobre dice, todo. sino que además señala el Código Electoral claramente que los candidatos no podrán participar en eventos de inauguraciones de obras pero el públicas Carrizo no está inaugurando, no participa en ninguna ni inauguración. en ningún otro evento Eso no es cierto. financiado con recursos del No es cierto. Estado. Sí, lo dice, Él lo está lo haciendo- dice. él lo expresamente Lo dice el código. expresamente, Pero la ley Omar. es Él sigue siendo interpretada como le da vicepresidente la de la gana. República. Ah, Él lo sigue siendo acabas de decir. vicepresidente de la República. Esa es la Sigue siendo diferencia. ese es el problema. Claro. El Electo por problema es que votación sigue popular. siendo. El problema es que debió retirarse, separarse del Es cargo, lo que pedir tú dijiste. licencia, renunciar. Exacto. Si quiere ser candidato. Es lo que tú hablaste acerca del candidato Pero ¿dónde oficial. dice? Es un Pero- candidato pero- oficialista pero- en todo pero- rigor. pero- Está sentado en la silla de vicepresidente por la mañana y en la silla de candidato Pero por la búsqueme tarde. dónde dice en la Constitución Entonces, que él tiene que renunciar de vicepresidente. No Ah, tiene no, es que que ese es el renunciar. punto. Es que no Omar. estamos Ese es el diciendo, punto de discusión. estamos haciendo un llamado a lo mismo que usted planteó, la autoridad moral. ¿Cómo No, 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 custodiamos nuestra democracia? Extendiendo la ley al máximo y alargándola para decir que yo voy a postular para la CEMPA, para coger el fuero, aunque tenga un proceso andando, que yo puedo montar a mis hijos y que se vayan en un carro 10 veces a tratar de juramentarse, porque si no se juramentan no van a poder, van a ir al juicio de New Business. El expresidente Varela también fue extendamos la candidato ley. siendo vicepresidente de la Extendamos República. la por ley, Dios. sin el apoyo Oye, oficial. peleado con Sí. Martinelli. No, pero también- Es que no el apoyo oficial. Estás Hay una comparando- diferencia. Pero estás renunció al comparando cargo. pera con No, pera, renunció al estás cargo. comparando peras y Pero no piñas, o renunció sea, al cargo. ahí ni Aplica. siquiera. Pero no renunció al cargo tampoco. Ahora bien, hay una cosa que marca, que determina la salud del PRD. Y es el hecho de que, pese a que hay una cultura oficialista, porque la hay, negarla sería, wow, negar que Panamá es un país húmedo. Pero el punto es, lo más sorprendente de esto no es eso. Es que nunca, como ahora, el PRD había sido más contradictorio en su desempeño, en su desplazamiento, en su discurso. Nunca como ahora el PRD en gestión había recibido tanto ataque. Y el desgaste que el PRD tiene no se debe a la gestión de los partidos de oposición. No se debe a los panameñistas, ni a Cambio Democrático, ni siquiera a Lombana, que es una especie de antisistema partidista tradicional. No, lo que más duro han atacado a la gestión de gobierno han sido las propias fuerzas del PRD. Miren, ¿Qué fuerza del PRD? diputados del PRD, lo que yo escuché cuando fue el presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá, cómo fue vapuleado por una figura del PRD ahí en la Asamblea. Es increíble. Cómo fue tratada la viceministra de Salud en una sesión de la Comisión de Presupuesto. Se le citó ahí. Ujú. Eso fue humillante. Yo estoy hablando si me simpatiza o no. El ministro del MOP. ¿Cómo se habla del ministro del MOP? No a la oposición, por el PRD. ¿Cómo se habló del presidente de la República? Por un diputado de Colón, por el gobierno. ¿Cómo se o sea, yo no lo había visto nunca. Un paréntesis, nada más agregar. Nunca. Y un expresidente de ese partido dice que ese partido está secuestrado. Ah, exacto. ¿Quién fue ese? El presidente. El expresidente. El Candidato presidencial del candidato PP. Martín Martín Torrijos. Ah, pero digo. O sea, yo lo que quiero destacar, licenciado, es el hecho de que nunca el PRD pone había mucho- emitido señales una tan evidentes de una catástrofe interna. Nunca. Ni siquiera en el periodo 87-89. Yo le voy a decir una cosa, mire. Creo que todo lo que menciona que tiene que ver con el legislativo, bueno, ellos considerarán que están jugando su rol como diputados, haciendo cuestionamiento a los funcionarios públicos, como debe ser parte de su rol legislativo de cuestionar a los que estén en gobierno, que sean de su propio partido. Pero lo otro que usted mencionaba del expresidente, que decidió tomar una ruta distinta a la del PRD para aspirar, para mí pierde legitimidad su crítica cuando él decide correr por otro partido político, decidió ni siquiera participar en las primarias, ni siquiera del proceso electoral interno de delegados, ninguno de esos procesos. Y cuando tú escuchas a su vocero decir, no, es que no habían las condiciones. Hombre, pero es que los procesos democráticos son así. Tú te postulas, buscas tu voto y gana quien logra el consenso de la mayoría. Si tú decides coger otro camino distinto, como el que él tomó, de ser candidato por otro partido político distinto al PRD, para mí su cuestionamiento pierde legitimidad. Con mucho respeto,
con el expresidente, porque yo considero que él debió de haber corrido las primarias del PRD y hacer esas críticas a lo interno. Pero él decidió tomar un camino distinto, además fácil, un camino cómodo, Yo creo que por porque un no te partido que conviene ni siquiera no te conviene lo que hace dice hoy Beatín primarias. al partido, entonces dicen eso. Yo quisiera... No, estoy siendo honesto en mi opinión, Flor. Una posición muy cómoda de irse por un partido que ni siquiera primeras tenía que hacer. Entonces, obviamente, así es muy fácil criticar y cuestionar a los que estamos adentro, a los que tenemos más de 15, O sea, 20 años debió militando. pelear desde adentro, es lo que Pero usted por dice. supuesto, y prefirió un camino fácil, que era correr por un partido que ni siquiera primeras Pero tenía se que ha hacer. llevado a muchos del PRD, eso sí es Eso, cierto. a mí no me consta eso. Y yo te puedo decir... Entonces, ¿por qué cogieron a Camilo Ley y me dijiste que sí era posible, porque que era para que evitara queremos, una fuga? queremos reforzar lo que tenemos. Pero a mí no me consta que se haya llevado grandes dirigentes del PRD y al final lo veremos cuando lleguemos a la elección del 5 de mayo del 2024. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. El licenciado Jonathan ahí también quiere hacer uso de la palabra. Lo va a hacer cuando retornemos. Mientras tanto, en Realizando Metas avanza este periodo para anunciar, y aquí lo vamos a dar a conocer, quién será el vicepresidente o la vicepresidenta de Realizando Metas, y también avanza en el Centro de Convenciones Atlapa este tema de la Convención Nacional para la Ratificación de Alianza City Panameñismo. Vamos a una pausa, será muy breve y retornamos en más aquí en Debate Abierto Especial. Acompáñanos. Algo. O sea, aquí, a diferencia de otros partidos, en el caso de lo que está ocurriendo en esta reunión de directorio de RM, lo que se hace después de la propuesta del presidente del partido es ratificar. Sí. Se O ratifica. sea, ¿qué pasa si no se ratifica? Bueno, creo que aparece otra opción. Tendría Pero que un tema de presentar. más que una votación es una ratificación. Hay una tiene papeleta, hora. sí o no. Así es, sí o no, ya. Eso es todo lo que ocurre específicamente en esta. Hay que hacer la aclaración porque así que funciona el partido de RM. Bueno, y más temprano estábamos hablando de lealtades, habían tres No, el nombres, partido se de RM, descartó todos los uno, y partidos. bueno, definitivamente que esa debe ser para el señor Martinelli la persona más leal, ¿no? Obviamente, en quien confía. Yo siento que estamos ante un hecho, uno de los hitos importantes de este proceso electoral. Sí. Primero, porque evidentemente el señor Martinelli es una fuerza política, nos guste o Innegable. no nos guste, tiene una relevancia. Y segundo, que tiene una suerte de procesos judiciales tan larga que sus posibilidades reales de ser inhabilitado son altas. Entonces, quien sea designado como su vicepresidente podría terminar siendo, con un alto porcentaje de probabilidades, terminar siendo el candidato de ese partido o de esa alianza. Bueno, es lo que se venía Eso por un escuchando y lado. por eso es que ella es la que posiblemente termine corriendo y por eso es que varios de los candidatos ya empezaron a medirla. Por otro lado, parte de las alteraciones perniciosas que se le ha hecho al Código Electoral está la del cambio de la fecha en la que puede alterarse la papeleta. Ahora, cualquier cambio solamente se puede dar hasta el 30 de octubre. O sea, si alguien fallece, renuncia o es inhabilitado, desaparece de la papeleta y hasta el 30 de octubre se puede reemplazar. Pero en el caso de que sea después del 30 de octubre, Va a ser apareciendo. simplemente el suplente pasa al principal y se queda sin suplente. O sea, Exactamente. la República de Panamá, en el caso de elegir a la señora Martinelli, tendría una presidenta y no tendría vicepresidente, porque esa sería la fórmula que se le aplica. Casos inéditos que, bueno, en Panamá. ¿Y claro. qué pasa? Y lo ¿Se otro- nombraría algún ministro? ¿Ella lo podría...? No, Se queda no. sin se queda sin vicepresidente. ¿Y qué pasaría y en si caso de ella, que ella en no el fuera, ejercicio del el consejo de de gabinete gabinete tiene que escoger designaría? a uno de sus miembros Correcto. por mayoría. Encargado. Como encargado. Pero- Ahora, ¿cuál hay es una- para hay- mí el hito relevante políticamente? Que ella puede terminar El corriendo. hito político, por supuesto que ya termina corriendo, pero lo otro es qué capacidad tienen las otras propuestas de adversar la marca Martinelli, porque ya no es solamente al señor Martinelli, el señor Ricardo Martinelli ya empieza a ser cada vez menos candidato. Con esta decisión, Martinelli lo que le ha dicho al país es las posibilidades de que yo no sea candidato son altas. Claro, Eduardo, no es sorpresa que el señor Martinelli haya anunciado a la señora Marta Linares de Martinelli como su candidata a vicepresidenta. El tema y la pregunta en cuestión es, ¿puede la señora Marta correr en ese cargo? Flor Misrachi tiene información al respecto. El 12 de febrero del 2015, la Corte Suprema de Justicia decidió, después de las elecciones en las que corrió con Mimito Arias como candidata a vicepresidente, que ella no podía ser candidata a la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque era esposa de Ricardo Martinelli. Sigue siendo esposa de Ricardo Martinelli, así que esa designación sería inconstitucional. Veamos lo que dice el artículo 193 de la Constitución de la República de Panamá. Dice lo siguiente: no podrá ser elegido vicepresidente de la República, 1,
el presidente de la República que hubiese desempeñado sus funciones en cualquier tiempo cuando la elección del vicepresidente de la República sea para el periodo siguiente Esa al no suyo. aplica. 2. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente de la República para el periodo que sigue a aquel en que el presidente de la República hubiere Esa fue ejercido el cargo. la de la razón del 2014. Esa fue la razón del 2014. 3. El ciudadano que como vicepresidente de la República hubiere ejercido el cargo de presidente de la República en forma permanente en cualquier tiempo durante los 3 años anteriores al periodo para No el cual aplica. se hace la elección. No aplicaría. 4. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del ciudadano expresado en el numeral anterior para el periodo inmediatamente siguiente a aquel en que éste hubiera ejercido la presidencia de la República. Tampoco aplica. 5. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente de la República. Ahí viene la discusión. Exacto. Ese sí. No hay- El quinto, porque No hay aquí discusión. asumo, Eduardo, que no se refiere al presidente porque ya al presidente en funciones, porque estamos hablando de que el segundo ya menciona al presidente en funciones. Sí, lo primero que habría que precisar es que la señora Martinelli no es que no pueda ser candidata a vicepresidenta porque es esposa del señor Ricardo Martinelli. No, eso habría que precisar. No puede ser candidata a vicepresidenta porque hay una inhabilitación, una inelegibilidad en propiedad que le establece la propia Constitución. Exactamente. Y es para quienes sean parientes de el candidato o de quien sea presidente en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Una lectura literal del numeral diría, bueno, pero ahí no dice cónyuge. Ahí es donde tiene valor la sentencia de febrero de 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia, que es la intérprete absoluta de la Constitución, señala que cuando la Constitución haga referencia a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, se entenderá que también incluye al cónyuge. Claro. Entonces, a la Corte señalar eso, ya estableció un criterio de interpretación de ese concepto. Y ahora aplicaría, ¿por qué? Porque el numeral 2 hace referencia a quien esté ejerciendo el cargo de presidente. O sea, en la actualidad no podría ser candidata a vicepresidenta la señora de Cortizo, con respecto al numeral 2. Exactamente. El numeral 5 dice de quien sea presidente de la República. Sería un error interpretar que el 2 y el 5 dicen lo mismo, porque el constituyente no se equivoca. No escribió 2 veces lo mismo con Claro. distintas palabras. Describió 2 posibilidades diferentes. distintas. ¿Y cuáles son esas posibilidades distintas? En el numeral 5, de que corra para ser vicepresidente quien sea cónyuge de quien va a ser presidente. Porque la Constitución, cuando habla de presidente de la República, se refiere al presidente en funciones. Exactamente. Esa es una de las razones. Hay otras. Ok. ¿Cuál otras hay? En mi opinión, opinión. en mi opinión, el Consejo de Gabinete, a partir de la modificación de 1983, estableció que es la reunión del presidente con el vicepresidente y los ministros de Estados. Entonces, ¿qué sucede allí? Que hay otra norma en la que se señala que no podrán concurrir a un mismo Consejo de Gabinete los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Entonces, Ahí entra. al Ahí ser entra la electa primera. vicepresidenta, no podría ser miembro del Consejo de Gabinete simultáneamente con quien es presidente. Por lo tanto, se generaría una causal de inelegibilidad, o sea, no podría ser elegida para ese cargo. Ok, ¿y qué pasaría si no puede ser elegida para ese cargo? Eso sí cambiaría totalmente el Bueno, panorama electoral en este momento. Hay 2 valoraciones. La primera es una valoración jurídica y la otra es una valoración política. Hagamos la jurídica primero. En esta, en mi opinión, el Tribunal Electoral le corresponde, en una lectura correcta de la Constitución, inadmitir la postulación. O sea, el Partido Cambio Democrático hará lo que está haciendo en el día de hoy y tiene que remitirle un documento de postulación al Tribunal Electoral y el Tribunal le debe señalar al partido RM, esta persona que usted ha postulado no cumple con los requisitos que la Constitución establece, por lo tanto no puede ser candidata y ellos tendrían que designar a otra persona. Esa es una valoración jurídica. Claro. El Tribunal Electoral hizo falta de esa decisión en el 2014. Y tuvo que salir la En el Corte después de la 2014, elección. El Tribunal Electoral permitió la postulación
de la señora Martinelli. Pero bueno, con una sentencia ya de la Corte, Pero no deberían se tener que... presentó una demanda de inconstitucionalidad y la Corte resolvió el tema un año después de las elecciones. Interesante y valioso, esa fue una demanda que presentó el doctor Mario Galindo, lo interesante y valioso de esa decisión de la Corte fue que la Corte no declaró sustracción de materia, que pudo haberlo declarado. Dicho, no, ya pasó la elección, no nos pronunciamos. No, Pero la queda el Corte statement. consideró que era importante establecer cuál era la interpretación correcta del concepto parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. O sea, que ese concepto incluya al cónyuge. Entonces, al dictar esa sentencia, Aplica le ahora. permite hoy al Tribunal Electoral Que es el que una correcta interpreta la norma interpretación. electoral Exacto. por tema constitucional, por cierto. Y el Tribunal Electoral no tendría que esperar a que alguien hiciera la solicitud de pronunciamiento. Hay que Lo esperar pueden esa hacer parte. solos. opinión, no. Hay que esperar esa parte. En mi opinión, no. El Tribunal Electoral tiene que inadmitir porque tiene los elementos suficientes para poder hacerlo. Esa es la valoración jurídica. La O valoración sea, que la papa política caliente no. la puede tener el Tribunal Electoral o que alguien el día de mañana, si esto Espérate. se formaliza. Pero ¿por La qué, puede tener, ¿por qué no. hablas de papa caliente, Atenógenes? Aquí no hay ninguna papa caliente. Aquí hay que vivir en un Estado de Derecho donde se aplique la Constitución y la ley. No podemos vivir en un país donde este señor o cualquier otro vivan constantemente burlándose de la Constitución y la ley. Y el resto de los ciudadanos estamos impávidos sufriendo ese comportamiento. O sea, que si el Tribunal Electoral no lo hace, Seguramente habrá una demanda de inconstitucionalidad. Claro. Pero entonces inicias un proceso de constitucionalidad que son procesos largos y Y que puede tediosos, terminar y que después de las podría No, pero elecciones. hay terminar una, después de las una elecciones. previa que pudiese ser que alguien impugne la postulación una vez que sea publicada en el boletín electoral en base a lo que usted ha manifestado. Y obliga al tribunal a pronunciarse. pronunciarse. Buen punto. Ah, Danilo. bueno, ¿qué tenemos aquí? El señor Ricardo Martinelli comenzó su día público haciendo una cita en latín. Yo voy a hacer otra cita en latín. Imago Dei. Imago Dei es una expresión latina bíblica que significa a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que tenemos. Tenemos a la persona a la que Él ha escogido por una sola razón. Es su imagen y semejanza. Ella opera dentro de su estructura política. Yo nunca lo he llamado partido, eso es una empresa política de la cual ella es socia y lógicamente responde a los criterios de un jefe político. Un jefe político manda, los demás obedecen, dicta líneas. Y como socia, ella está en un nivel muy parecido al de él. ¿Todo esto qué garantiza? Garantiza la sobrevivencia de él a pesar de lo que vaya a decir los juicios o los procesos en los que el señor Martinelli está. O sea, a lo que estamos asistiendo es a un proceso de blindaje político ante las eventualidades jurídicas que el señor Martinelli va a enfrentar. Porque él es el candidato ahorita mismo más favorecido por las encuestas, sí, aparece como líder en todas las encuestas. Una lo tiene mucho más, otra lo tiene mucho menos, pero él encabeza de todas. Sin embargo, nadie tiene la cantidad de adversidades que él tiene, ni la clase de adversidades que él tiene. Por lo tanto, él cruza el Rubicón hoy designando no a su candidato a vicepresidente, sino designando a la persona que lo reemplazaría, porque las adversidades que él tiene le van a presentar ese escenario. Y como socia. Y como socia. Ahora, hay un último elemento, Eduardo. El acápite 5 del artículo 193 habla del presidente de la República. No menciona al candidato a presidente de la República. Bien, porque en ese numeral se está refiriendo a quien ejerce el cargo de presidente. Si tú lees la Constitución, como un todo, el principio de universalidad de la Constitución, es que cuando menciona al presidente de la República se refiere a quien esté sentado en el puesto de presidente. Por eso en el numeral 2 dice a quien hubiera ejercido el cargo en el Antes. periodo anterior. O sea, se está refiriendo al caso de quien está sentado. O sea, en ese caso sería Yasmín de Cortizo. En ese caso sería la señora de Pero, Cortizo. pero si Pero el fuera lo que numeral está 5, diciendo, ¿no sería lo mismo el 2 y el 5? una interpretación desprevenida diría que el 2 y el 5 dicen lo mismo, lo cual no puede ser. No puede ser, exactamente. Porque Por el algo se puso. constituyente se puso. Claro. Ahora, la gran referencia es una referencia histórica, y este es un tema que estudié porque no sé si lo saben, pero
Mi tesis de grado fue sobre el régimen presidencial. O sea, este es un tema al cual yo le he dedicado mucho tiempo de pensamiento y de estudio. Y es que la Constitución de 1946 que establecía las razones por las cuales no podía ser elegible, establecían la expresión de los parientes entre el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del candidato a presidente. Cuando se redacta la Constitución del 72, por alguna Sale lo razón explícito. desaparece la expresión candidato. Probablemente porque la estructura correcta es la actual. No había que decir el candidato a presidente, había que decir el presidente, porque lo que se quiere prohibir es que un presidente tenga a su hermano, a su primo, a su hijo y a su esposa a partir del fallo de 2015 Candidato. como vicepresidente, porque esto es una democracia, esto es una república, esto no es una monarquía. Eso es lo que estamos viviendo hoy. O sea, lo estamos viendo en este momento en tiempo real. Por eso lo que tú estás planteando, lo que hemos planteado en esta mesa al cierre de este programa, porque ya estamos terminando, es específicamente un tema que de aquí en adelante entra en discusión. Y por eso te hablaba acerca de la papa caliente. O la asume el Tribunal Electoral o los partidos políticos, en todo caso, que están también participando en las elecciones del 2024. O cualquier ciudadano atenógeno O cualquier que ciudadano, puede presentar claro. el recurso que crea correspondiente. Y ojo, fíjate la entrevista que el O Ernesto Cedeño. presidente Martinelli le da a Hugo Famanía. Él dice en todo lo que había pensado, ¿ok? Pero algo relevante es que nunca se dejó de pensar en la señora Martinelli. ¿Por qué? También lo dijo ahí. Claro, pero ¿dónde tú notas que si él no lo dejó de pensar nunca, por lo menos sus asesores sí lo tuvieron presente siempre? Es la única persona que sale en propaganda diciendo, yo voy a contestar unas preguntas a Marta. O sea, esa cortina Sí, ya la se tengo. abre precisamente ante la decisión, ante cruzar el Rubicón para decir, bueno, ¿y quién va a ocupar mi espacio? El espacio de Ricardo Martinelli. O sea, toda la fortaleza del señor Ricardo Martinelli, todo lo que él dice, todo su lenguaje, toda su gesticulación, todo su ímpetu está en función de tratar de vencer las bardas judiciales que él tiene que enfrentar hoy día y que dentro de poco van a referirse al caso de Brecht. Esta es una valoración desde el punto de vista político, ¿no? Claro. Yo siento que evidentemente lo que hubo allí fue un medir, un testear. La política hoy en día es anticipar, es tratar de prever lo que va a suceder. Sí, claro. Y esa salida de la señora Martinelli en algunos spots publicitarios era para medirla. Y evidentemente deben haberlo hecho. Y debe haber sido bueno el resultado. Y como cálculo político, así ciertamente que debe haberle dado un buen resultado, por eso fue ella y no fue otro. El tema es en dónde vivimos. ¿Vivimos en un Estado de Derecho o vivimos en una autocracia? Vivimos en donde... O en una monarquía, como usted dijo hace un o rato. en una monarquía, en donde tú haces las designaciones que quieres o tú haces las designaciones que la ley y la Constitución te permiten. Yo no sé Bueno, si monarquía o qué, pero finca sí. La privada. decisión definitivamente que también claramente nos evidencia de que hay un temor claro y evidente de que él sabe que probablemente no llegue al final de candidato. Eso lo confirma la decisión Lo del que sí Evangelio. queda claro, licenciado, es que vivimos en una democracia, pero una democracia hecha a la medida. Claro, a la medida de los poderosos. A la medida de los... Que es lo más lamentable. Y por eso es que, y regreso al punto inicial, lamentablemente el pueblo, que es el soberano, siente cada vez más que esa democracia no le resuelve sus problemas. Así Bueno, es. vamos a dejarlo hasta allí en este momento. Definitivamente, cerca de las 2 de la tarde tal vez pudiese estarse pronunciando la señora Marta en el partido realizando metas. También un horario cercano, el partido panameñista, que recordemos también tiene su convención nacional. En el día de hoy nos despedimos por este momento. Muchísimas gracias a Eduardo Antonio Quiroz, Danilo Toro, Jonathan del Rosario, también Omar Ahumada, Flor Mirachi y Atenógenes Rodríguez. Vamos a hacer esta pausa, pero por supuesto vamos a estar muy pendientes con estos discursos que definitivamente han sido, no de asombro, pero sí importantes en el día de hoy. Gracias por acompañarnos.